Bien, habíamos quedado en comenzar a abordar lo que Platón escribió de Sócrates y que aparece escrito como la inclusión de Sócrates en el movimiento sofista, en la sofística. Como les decía el otro día, Sócrates pertenece a ese movimiento porque lo que él quería cambiar era la situación política de Grecia. Él buscaba una apertura democrática. Esta apertura democrática intentaba que se abriera a la participación política no solo los ciudadanos ilustres, sino también a todo el que quisiera aprender. La importancia que tenía para Sócrates enseñar filosofía era porque él consideraba, creo que lo hemos visto, el conocimiento, el saber, hacía a las personas virtuosas. ¿Sí? Entonces, decir, cuando más personas aprendan filosofía, el círculo virtuoso de los ciudadanos se va a agrandar, se va a ampliar. Pero ¿qué pasa? Como en toda agrupación humana, había filósofos que eran interesados en cuestiones económicas. Querían vivir, querían ganar su sueldo. Y a Sócrates, según lo que se cuenta, no le interesaba. Entonces, porque la cuestión es esta, si se cobra para enseñar, ¿quiénes van a pagar? Solo los hijos de los mercaderes, porque los demás no tienen dinero. Entonces se volvía a establecer una división. Ahí se abren los Sócrates del grupo sofista y comienza a haber una confrontación. Porque la confrontación se da a nivel discursivo. ¿Sí? Para Sócrates, la filosofía va a ser una palabra puesta en escena. ¿Sí? La mayéutica, la ironía, la refutación, es decir, viva, la palabra va y viene viva, con cualquiera que se cruce. Porque era una palabra que debía democratizarse, en el sentido griego, no en el sentido contemporáneo. En cambio, el discurso sofista apuntaba a la retórica. Ustedes saben que la retórica tiene la apariencia de ser un diálogo abierto, pero que cada enunciación, cada diálogo, aparente diálogo o pregunta, tiene las respuestas en sí misma. La retórica simula que abre el diálogo, pero está encubriendo las respuestas. Y a Sócrates no le parecía legal. Decía que en ese tránsito la filosofía perdía su virtud crítica. Perdía no solo esa virtud crítica, sino la virtud humanista que es la que perseguía Sócrates. Yo la otra vez les decía que eso de que los sofistas no eran filósofos porque cobraban, eran mercaderes de la filosofía, es lo que escriben los libros de historia, pero si eran ilustrados y querían cobrar por su trabajo, por más que fuera la época antigua, la gente vivía de su salario. No los filósofos porque tenían dinero, pero los dinero que le proveían a los filósofos los generaban los esclavos, es decir, no trabajaban ellos, pero hacían trabajar a otros. Es decir, vamos mirando que esta rosca se va armando de un modo tal, del cual quiero que ustedes estén muy atentos a los discursos. ¿Sí? Entonces, decir, ¿de qué modo Sócrates se aleja de los sofistas? A Sócrates no le interesaba ganar más que el dinero para sobrevivir y los otros querían hacer una determinada posición social
con respecto a la filosofía. Y la retórica es el mejor recurso político. Enseñar retórica es preparar políticos. Ahí van a entrar en discusión unas cuantas cuestiones. Vamos a pensar básicamente en la enseñanza de la filosofía, pero teniendo como base la proyección socrática. El saber es una virtud. El que más sabe es más virtuoso, porque el que hace el mal lo hace porque ignora el daño que está haciendo. Ustedes dirán, muy ingenuo Sócrates. No, no era así, estaba pensando en otra cosa. Esto de la virtud, recuerden siempre, la virtud griega era la mesura y el equilibrio, ¿sí? La mesura en la mesa y en el sexo, y el equilibrio en la formación del espíritu. El equilibrio, el cual lo enseñaban, venía a partir de la enseñanza de la aritmética y de la música y de la gimnástica. Era gimnástica tipo gimnástica rítmica, no era la gimnasta de competición como vemos en muchos casos. Todo este movimiento armonioso en la educación de los cuerpos debe seguirse como un movimiento armonioso en la formación intelectual de los sujetos. ¿Qué pasa? Entonces, la lucha de Sócrates con los sofistas pasa por otro lugar. A partir de la enseñanza de los sofistas van a acceder a la política, algunos de quienes después traicionan a Sócrates y lo hacen apresar. Y en el caso de Sócrates, las enseñanzas socráticas van a atraer a mucha juventud, básicamente juventud menos favorecida, en el sentido de tener bienes. Esas enseñanzas de Sócrates a las juventudes van a generar muchísimos debates dentro del Senado. Porque, como ya decíamos la vez pasada, Sócrates comienza a poner en cuestión el sistema, ¿sí? El Senado, la sociedad, la organización social, porque no incluye a todos, es selectiva. La democracia griega es selectiva. En el caso de los sofistas, les van a dar acceso a los hijos de los mercaderes a la política. Y en este contexto, la tan ansiada apertura democrática de Sócrates no da los frutos que él espera, porque ¿qué pasa? No es lo mismo aprender retórica que aprender filosofía en el sentido socrático. La retórica no espera la crítica, no espera la ironía, ni ejercita la mayéutica. Entonces, bueno, la formación es como la formación de un ego muy fuerte que persigue la dominación de los otros a través de la filosofía. Si miramos mínimamente a Protágoras, le va a decir el hombre es la medida de todas las cosas. Eso no es ni democrático, ni abierto, ni receptivo. Es decir, el hombre hace lo que él considera, pero ¿qué hombre? El filósofo. Entonces decir, bueno, ¿cómo encaja todo ese circuito crítico dentro del escenario de la época? Uno de los puntos principales de la enseñanza socrática, ya habíamos hablado algo, era el método, y la otra es el acceso que tenía Sócrates a los jóvenes, porque era un tipo desmañado, un tipo accesible, un tipo que se ponía a hablar con cualquiera. Entonces comienza a generar toda una visión crítica
acerca de las relaciones entre maestro-discípulo, acerca de los dioses que se deben respetar, acerca de la política que se debe ejercitar, y en ese contexto acerca de la distinción entre el ciudadano ateniense y el ciudadano espartano. ¿Por qué? Porque se están organizando los primeros ejércitos. Entonces, Esparta era quien proveía de esclavos a Atenas. Atenas era la intelectual, Esparta era la guerrera. Y entonces ahí comienza a haber un tipo de fricción que tiene que ver precisamente con poner en escena la manipulación de los otros y de los discursos. Entonces, sí, por ahí va más o menos este tema. Acá ustedes, si miran, es de un manual, chicas, chicos, esto. La condena a Sócrates, ¿qué pasa? ¿Cómo queda? La condena a Sócrates es un ardid político para sacarlo del medio. ¿Sí? Pero no solo lo quieren sacar del medio, sino que la posible negociación para salvar su vida tiene que ver con que él revierta lo que ha dicho, ¿no? Para desencantar a los jóvenes. Lo peor que le puede pasar a un joven es desencantarse. Porque ¿dónde se va a ir? A la franja contraria. Entonces, una de las búsquedas fundamentales de quienes condenan a Sócrates es sacarlo del medio porque molesta. Molesta el discurso socrático, pero no porque atentara contra los dioses, sino porque buscaba la raíz humana de la reflexión filosófica puesta en el acto de hablar. ¿Sí? Bien, el tiempo se termina, voy a parar la grabación.